Platitos, estamos el día 18 de marzo, pero de 1921. Un día como ese, el ejército rojo logró finalmente desarmar la rebelión en Kronstadt, luego de días de bombardeos aéreos. Tal vez, al recibir el nombre de Kronstadt, uno no sabe exactamente dónde está, y es a la entrada del estuario de la ciudad de San Petersburgo, donde se situaba la flota rusa. En esa zona recogidita de la salida hacia el mar Báltico, cuya salida posterior es hacia el mar del norte y ahí al océano Ártico o al océano Atlántico. Para que luego digan que la situación en el Mar Negro, para luego salir o bien al Mar Rojo o bien al Mar Mediterráneo, primero al Mar Mediterráneo y luego al Mar Rojo y en dirección al Océano Índico o al Océano Atlántico, es algo barato y sencillo. Rusia tiene estas dificultades y ya hemos comentado alguna vez el tema de las aguas calientes y la situación de instalar sus reales en Königsberg, alias Kaliningrado, a partir de mayo de 1945 sin ningún título de propiedad o derecho, incluyendo una ausencia flagrante en el Tratado 2+4 de 1990, firmado entre ellos por la Unión Soviética en ese 2+4 que era RFA, RDA, con los 4 que eran Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias ocupantes del territorio germano, aunque resulta ciertamente curioso porque seguramente habría tenido que estar también Polonia como ocupante de facto, lo mismo que a partir de 1991 tendría que haber estado también Lituania como ocupantes de territorio hasta el mayo de 1945, territorio del Tercer Reich, como era la Prusia Oriental, olvidada, lo mismo que Pomerania o Silesia, con la línea Oder-Neisse, que el caso del Oder era el Oder oriental o el occidental, con la línea Curzon y otras cosas que darían para mucho recorrido, a pesar de que ya hay un conversatorio, creo recordar, sobre el tema de los límites de Polonia. Y eso ya está tratado, creo que con Mariano de Miguel, en uno de los 50 conversatorios que tenemos, más de 50 conversatorios que tenemos ya tratados en el canal de muy diversos tipos. Cuando se produce el tránsito de lo que supone la rebelión de 1904-1905, que tenemos un conversatorio con el doctor Antonio Muñoz Lorente, un doctorado honoris causa dados por todos sus fans, con la guerra ruso-japonesa, lo mismo que hicimos también, la franco-prusiana, en el canal también, nos encontramos con la prueba del algodón del zar Nicolás II, que alguna vez también hemos comentado, la evolución respecto de los zares, con el zar Alejandro II, que hizo la liberación de los siervos de la gleba y muchas otras medidas, pero luego el zar muere, atacado por ejemplo, el propio hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, nacido en Ulyanovsk, en la ciudad que luego será de Juanjo Priego, en los años 2012 al 2016, que vivirá por allí. Allí, por lo tanto, nos encontramos con la evolución del zar Alejandro III, con la vuelta a las esencias, o lo que él creía que eran las esencias, y la idea de no dar formación política a Nicolás II hasta que fuera mayor. Pero murió demasiado temprano para su gusto el zar Alejandro III y dejó en cierta medida huérfano de formación política al zar Nicolás II, y todo lo que derivó después con el intento de apaciguar a los revoltosos con la Duma en 1905, pero con la evolución posterior de los acontecimientos con la plantilla de un Alejandro III redimido en la versión de Nicolás II, con el take-off económico en términos de revolución industrial justamente en 1912-14. Resulta curioso porque el tricentenario de la Casa Romanov fue en 1912, pero la incursión, no solamente en las guerras balcánicas, con el trasvase de lo que fue al fin y al cabo en 1914, el trasvase de la
apoyo primigenio a Bulgaria, era el ojito derecho de Rusia en la zona, a Serbia, precisamente en ese comienzo de 1914, casualmente en el momento en el que Gavrilo Princip le pega un tiro al heredero Francisco Fernando, que esto también lo tenemos conversado con Antonio Muñoz Lorente en el canal, el inicio de la Primera Guerra Mundial, con sus libros sobre los gigantes que estaban allí en juego, en la versión política del inicio de esa Primera Guerra Mundial, a caballo, tal vez, de lo que podemos encontrar en Bárbara Tuchman con el Cañones de Agosto. Ahí, por lo tanto, nos encontramos con un momento curioso, como es ese tránsito en la zona de Rusia, en el ámbito geopolítico, pero también económico e institucional, al final, con el derribo en febrero, en la revolución es la de febrero, de la caída de los Romanov y la instauración de un régimen socialdemócrata que, en buena medida, tiene una visión bastante institucionalista de ordenamiento jurídico, bastante reglamentista, con la asunción, luego en octubre-noviembre, de lo que era la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual a un máximo de 30%, no mucho más, de voto tuvieron los bolcheviques, de Vladimir Lenin y de Trotsky. Pero eso fue subsumido con la llamada Revolución de Octubre, principalmente a través del Soviet de Petrogrado, y con esa fórmula de todo el poder para los soviets. Pero claro, dentro de los soviets el poder para los bolcheviques, y dentro de los bolcheviques el poder para Lenin, con lo cual era un nuevo zar, pero oculto dentro de la matriushka de una visión en la que el trampantojo ocultaba la realidad al pueblo, dando la sensación de ser algo nuevo, distinto, refrescante, pero la vanguardia de la revolución era un poquito como los aristócratas, y eso acabó sabiéndose muy pronto, porque la llamada Revolución de Octubre, que es un golpe de Estado al uso, copando las instituciones creadas en febrero o marzo a través de Kerensky y de todos los que hicieron la auténtica revolución, que era el tránsito de una monarquía de los zares a un régimen distinto, ya en ese momento, porque se suele decir que la guerra civil empieza en el 18, después de Brest-Litovsk, pero no. Realmente ya hay guerra civil en el último tercio del año 1917. Y nos encontramos con una situación en la que, a partir de ahí, si contabilizamos una persona, pongamos, muertos en la guerra mundial, en la gran guerra de 1914-1917, en el caso de Rusia, que en otros casos fue distinta y otra evolución. Y ahí tenemos a Rubén Villamor y su libro en el espacio euro-oriental y también del Cáucaso, 1917-1924. Y otros libros que también comenta respecto de estas situaciones. En ese momento, en 1917, ya hay guerra civil, en el 18 también, por todas estas luchas que luego, por ejemplo, en Ucrania nos debemos encontrar con los blancos, los rojos, los negros, los verdes y dos facciones de ucranianos, más los rumanos, más los polacos. Son muchos jugadores, para simplificarlo, en unos u otros. Binario, es imposible. Y por tanto, a algunos que les gusta simplificar la historia, hacer simpleza de todo, pues evidentemente tienen que hacer un ejercicio de prestidigitación enorme para tratar de colar su propaganda y su dogmatismo en un escenario complejo, complicado y difícil como era este, hasta el punto de que en esos comienzos de los años 20 del siglo XX, los estonios estuvieron a punto de tomar San Petersburgo, que era entonces la capital todavía de Rusia. Pero los jueguitos que tenían los Freikorps
en la zona báltica derivaron dos frentes, del intento de Estonia de tomar San Petersburgo y la zona sur con estos Freikorps, con lo cual tuvieron que frenar el acceso a la capital rusa y tratar de mover grupas para tratar de contener estos Freikorps, tratando de hacer una especie de pangermanismo sin tener el contacto con el gobierno de Berlín, de la República de Weimar, pero ciertamente tratando pro nobis, en beneficio de la germanidad, con lo que en principio era una guerra de zona gris respecto de lo que suponía el Tratado de Versalles. En ese momento, por lo tanto, nos encontramos con una disfunción de la escena occidental, de la escena oriental, porque en el ámbito occidental todavía estaba la ofensiva de primavera en el frente occidental con los alemanes, y la situación que derivará luego en verano hasta lo que supone el 11 de noviembre, el 11 del 11 a las 11:11 en el armisticio. Pero en el frente oriental tenemos la paz de Brest-Litovsk, que da la posibilidad de la independencia de Finlandia, de los países bálticos, de la propia Polonia y de Ucrania, una Ucrania libre e independiente, como luego también tenemos la derivada en el Cáucaso, pero eso es harina de otro costal. Tenemos, por lo tanto, una situación que luego se verá cortocircuitada con la eliminación de esos efectos a través del Tratado de Versalles, que en noviembre eliminará lo que se ha pactado en marzo, porque se supone que Rusia sigue siendo parte de la coalición. Luego se sorprenderán aquellos que metan dentro de Rusia unos efectivos para garantizar un gobierno legítimo, ligado a la derivada del gobierno de los zares, que pueda ser como Kolchak, el almirante aquel, o la intervención ciertamente de los japoneses, de los estadounidenses en la zona siberiana, británicos, franceses, italianos, incluso alemanes también, en una operación que estuvo ahí en la época final de la década de los 10 y comienzos de los años 20, pero en esta realidad, en la realidad de que solamente desde esa perspectiva de la intervención occidental en Rusia para el mantenimiento de un régimen que sea afín a lo que había sido la lucha coordinada entre los aliados, bueno, aliados es una inferencia desde la Segunda Guerra Mundial, la Entente que incorporaba lo que se enfrentaba a los imperios centrales, que era Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano, desde los dos vectores, desde el ámbito occidental y desde el ámbito oriental, tenía una suerte de conexión. Si querías entender que el tratado de Brest-Litovsk era nulo de pleno derecho debido a la anulación efectiva por parte del Tratado de Versalles, entonces debías aceptar que aquellos que habían anulado el Tratado de Versalles, el Tratado de Brest-Litovsk, pues tenían legitimidad para inmiscuirse en la guerra civil rusa, para tratar de mantener el poder a aquellos que habían hecho revolución en febrero de alguna manera. Aunque los rojos siempre hablarán de que los blancos quieren la restauración del zar, que los que se oponen a los rojos son gente que quiere restaurar el antiguo régimen con la reincorporación de la esclavitud, y todas las cosas que en una falacia de hombre de paja se pueden establecer. Pero luego nos encontramos con el hecho de la evolución propia de la guerra civil, con las intervenciones extranjeras, con una situación compleja y complicada en la que he dicho que en Ucrania teníamos a los negros y a los verdes. Entre ellos tenemos a esos negros de Magno, pero también los campesinos del Ejército Verde, en una situación en la que luego los anarquistas también verán que la revolución no ha sido tal y como esa situación en Ucrania, cerrada en falso en el año 20, pero que evoluciona con todos los vectores de las agrupaciones que han creído que iban a ser parte de una evolución del soviet plural, pero no entendieron la pluralidad, unicidad de lo que había supuesto, por ejemplo, aquel congreso de comienzos del siglo XX en Londres, porque había sido celebrado en teoría en Bélgica, pero habían sido perseguidos allí también, y fue trasladado, y una noche
la llamada mayoría había votado en favor de X, pero se retiraron un cierto número de componentes y se volvió a votar. Y en ese momento de la votación, no, fue a la mañana siguiente, a la noche se votó en un determinado sentido y la mayoría, que bolchevique significa mayoría y menchevique es minoría, y ya, bueno, se retiraron buena parte de los llamados mencheviques, porque ya el Congreso se daba por cerrado, pero a la mañana siguiente, cuando hubo una mayoría distinta, eh, se votó y por lo tanto se apoderaron del Partido Socialdemócrata. Eh, Hay un vídeo sobre una película que vi a través de YouTube, El tren de Lenin, protagonizada por el ínclito Ben Kingsley, en el que da esa idea de trampantojo respecto de aquellos que van a controlar el tren, el tema de los alemanes o del régimen, hablando de socialdemócratas como los alemanes, que han sido bastante tranquilos durante la Primera Guerra Mundial, han aprobado todos los empréstitos de guerra, todos los bonos de guerra, han sido bastante sumisos, solidarios y todo esto, con lo cual se daba esa sensación. Pero que cuando llega Lenin, les dice a sus colaboradores que va a cambiar de nombre el partido y que no puede llamarse socialdemócrata nunca más y que van a ser más duros, más poderosos. Ahí tenemos ciertamente un vector interesante respecto de cuál era la cara pública y cuál era la cara privada, sobre todo también en la vida particular del señor Lenin, con su esposa oficial y con su amante, viajando las dos en el tren sellado de Berna, Suiza, en dirección hacia el Báltico, y de ahí a través de Suecia hasta la estación Finlandia de San Petersburgo en Rusia. Luego tenemos todos esos elementos de tratar de asumir el liderazgo en una visión que será importante. Los anarquistas no entenderán todo esto. Lo mismo que el propio Lenin, después de la situación del 21, hará esa deriva de la nueva política económica, que será la reincorporación de elementos capitalistas, a pesar de que luego en el 24 tendrá esa final apoplejía que deriva de ese intento de asesinato de una bala que no sacó de su cuerpo, no se quiso arriesgar al tema de la operación, lo cual seguro que tiene derivadas de cosas que aprendió de la... como por ejemplo, el Che aprendió en 1954 en Guatemala ciertas lecciones de lo que luego aplicó en su encuentro con los barbudos en Ciudad de México, especialmente Fidel, con el viajecito en el Granma, en la abuelita, que era grandmother, era diminutivo, de un antiguo potentado norteamericano que había tenido ese yate en propiedad y acabó vendiéndolo. En el caso de Lenin, por lo tanto, nos encontramos con una situación en la que la propia evolución de la realidad fue disfuncional en un momento en el que en el 17-18 ya estaban los líderes de la vanguardia de la revolución, como podemos encontrar en libros como La nomenclatura, Los privilegiados de la Unión Soviética, de Michael Bolshansky, publicado en 1980-81, o podemos mirar también otros libros como Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, y muchos otros libros que uno puede encontrar respecto de este momento, como también El origen, en ese libro de Primera Guerra Mundial con elementos económicos, que es recomendado aquí en este canal, hablando de este tránsito de lo que fue la guerra mundial, la revolución del 17 de febrero, el golpe de estado de octubre y la guerra civil del ámbito soviético, de la búsqueda de consolidación del poder. Y cuando esto se produjo, tuvo dificultades internas debido a ese liderazgo, esa vanguardia de la revolución, con esta situación de los anarquistas que pensaron este era nuestro momento y en el vector que únicamente podían utilizar con ciertas garantías de éxito como eran los anarquistas en el propio ejército a través de esa marina revoltosa. Recordemos el
acorazado Potemkin, que fue elevado a categoría de ícono nacional en Eisenstein, o también el acorazado Aurora, que dio el cañonazo de inicio de la Revolución de Octubre, que sigue ahí plantado en San Petersburgo, que luego fue en Leningrado y luego de vuelta en San Petersburgo. Ahí tenemos elementos que decían que la Marina tenía cierta capacidad, lo cual ciertamente resultará curioso porque la Marina, la Kriegsmarine, tendrá otra derivada en la que en principio venía de tiempos anteriores, también con el juego de espejos. En el caso de la Kriegsmarine se decía que era todavía un resabio monárquico de lo que había sido el Segundo Reich. Y en el caso de Rusia venían unos resabios de aquellas luchas intestinas de lo que había supuesto, por ejemplo, el traslado de la propia flota en esa guerra ruso-japonesa, en el que incluso hubo un escenario bastante chirene, como diría el mejor alcalde del mundo, el señor Azcuna, en la zona del Canal de la Mancha, el canal inglés, en donde se enfrentaron a unos barcos pesqueros y británicos, pensando que eran buques de guerra japoneses, lo cual ciertamente da la idea de la alucinación que tenían algunos mandos en ese momento, pensando que los japoneses habían dado toda la vuelta y se les estaban esperando en el canal inglés, en el canal de la Mancha, para tener un combate, no como la batalla de Tsushima, que acabaron teniendo allí en el extremo oriente y que acabaron perdiendo los rusos, sino en una zona mucho más cercana. Y ahí estuvo la idea del acorazado Potemkin, con todo lo que supuso para Eisenstein, la película y la gloria del cine ruso, a pesar de que posteriormente Eisenstein, con Iván el Terrible y otras producciones en los años 43, por ahí, tuvo dificultades para la publicación, y eso también da signos de lo que fue realmente el régimen soviético, a pesar de que hasta el año 22 formalmente no se convierte en Unión Soviética, pero los soviets y todo el sistema ya estaba proliferando desde el 17 hasta el 22, en esos 5 años. Y ahí tenemos ciertamente todas estas situaciones, como por ejemplo la rebelión de Kronstadt, que fue sofocada en este año 21, y algunos llegan a decir que precisamente la guerra civil termina formalmente un día como hoy, en 1921, pero se olvidan de la situación en el Cáucaso, se olvidan de la situación en Asia Central, que deriva en situaciones bélicas a lo largo de todos los años 20, incluyendo en Asia Central hasta la mediada década de los años 30, hasta el punto de que en Asia Central tal vez se pudiera hacer una solución de continuidad entre Primera y Segunda Guerra Mundial sin ningún tipo de alteración. Incluso con cierta perspectiva también se podía decir algo parecido del Cáucaso. Incluso dificultades en el ámbito de Europa Oriental, con lo cual si solamente atendemos al frente occidental, se pudiera atender a esa idea de la discontinuidad y que hay una primera y una segunda guerra mundial. Si vemos otros frentes continentales, nos podemos dar esa idea de que 1914-1945 es un mismo hecho bélico. Pero en fin, eso sería algo trascendente a lo que he querido recordar en un día como hoy, en ese final de Kronstadt, que supuso un impacto en el tema económico con la nueva política económica de Lenin, que supuso un impacto político respecto de lo que supuso el ascenso de Stalin al poder, siendo primero el secretario de las actas y de las fichas del Partido Comunista, y posteriormente lo que supuso esa derivada, no solamente lo económico, lo institucional y lo comercial y todo lo bélico respecto de las consecuencias de ese final de la rebelión de Kronstadt, que fue un principio, un intermedio, un final. ¿Cómo lo veis esta efeméride? Y si tal vez haya estado equivocado en absolutamente todo y simplemente eran unos revoltosos y fue aplastado por el gran zar rojo que como meritaba, porque al final se habían vendido al capital. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gepien.